comenta, ¿no?, que se llevó pues 8 años, ¿no?, en el péndulo de Foucault y 6 en la isla del día de antes iba a dormir. 6 años. Ya estamos grabando. Hola, ¿cómo están? ¿Tú? No, mira, es que yo estoy nerviosa. Bueno, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estamos muy nerviosas porque nos estamos metiendo con una gran vaca sagrada que no es otro que Umberto Eco. Como verán, somos admiradoras de su obra, de su cerebro, de su capacidad analítica, semiótica. Bueno, yo... Sí, ella lo ama. Si ustedes nos han seguido en programas anteriores, hemos denotado esa admiración y ese amor que siente. De hecho, ella dice, Claudia Magos de Eco. Nada más y nada menos. Así es. Es el único D que acepto en mi vida. La única propiedad. Sí. Y pues sí, la verdad es que como dice Claudia, yo sí estoy nerviosa, ¿no? Porque hablar de Eco es, como lo dijo y lo dijo muy bien, es hablar de una vaca sagrada, de un hombre, pues obviamente que cambió también la estructura de la literatura italiana, y eso lo refiere el mismo Bareco. Entonces con su famoso, creo que es Sí. ¿no? ¿Sí? Con el nombre de la rosa. Entonces, pues yo, como ustedes, casi voy a ser oyente, porque aquí, obviamente, yo conozco a Eco por Claudia. A mí siempre me había dado mucho miedo entrarle a Eco, porque no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque sí necesitas tener un antes, una estructura histórica, una base de conocimiento. Si es que quieres que la lectura se convierta en un poco más ligera, ¿no? Obviamente también el reto, si tú no tienes esas bases, pues las vas conociendo, y ese es el chiste también, en la misma lectura. Ya investigas, ya vas al contexto, ya te informas un poco más y entonces logras ir comprendiendo más o menos, no más o menos, la obra de Eco. Pero sí, fácil, no lo es. Bueno, por lo menos hablando yo desde mi concepto y mi contexto histórico. Bueno, yo creo que parte de la dificultad de Eco, de leer a Eco, porque no es difícil leer, habría matado a cualquiera, incluso a su esposa, por haber vivido con él. ¡Ay, no, y Claudia, soportarlo. imagínate! Sí. No, yo le decía a Claudia, no, ¿se imaginan como hombre? Ha de haber sido, híjole, tremendamente difícil vivir con un hombre como Umberto Eco. Eso sí, la admiración total a todo ese bagaje de conocimiento, pero para mí lo percibo como una persona altamente perfeccionista, sin ningún margen de error. Ya me imagino si dejaba yo la taza en un lado que no correspondiera. No. Un hombre que se fija extremadamente en los detalles. O sea, no se le puede escapar un detalle. De hecho, ahorita que empezábamos, por eso se tardó 8 años, 6 años en escribir sus obras. Eso es maravilloso. O sea, él tenía que ir a los lugares, ¿no? Donde se iba a desarrollar su historia. Él tenía que ir a los lugares y nada más. Y porque ya me emocioné. Hay un libro que se llama ay, perdone. Yo voy a tirar todo. Toda la estructura de Eco se va, Dios santo. No me mates. Ya. La isla del día de antes. Él trató de buscar la isla en la que se iba a desarrollar toda la historia, y eso ya lo veremos con el meridiano de Greenwich, el antimeridiano, el de 180, y la línea que corre, ¿no?, para las fechas, un día antes y un día después. La cuestión es que él fue a la isla en agosto, entonces él describió perfectamente el color del mar, cómo estaba el color del cielo, la hora, ¿no? Toda esta maravilla y cómo se comportaba la naturaleza en ese espacio de tiempo. Pues a tal grado era tan perfeccionista Eco, que su personaje tenía que llegar
en agosto a esa isla. ¿Para qué? Para tener esa descripción exacta de la que Eco era testigo y había evidenciado con su presencia ahí. No inventes. No, es que es maravilloso. Otra de las maravillas de Eco, les decía que es donde considero que reside su complejidad, es que él era semiótico. Entonces su perfeccionismo, su complejidad se deben justamente a esta formación. Él escribe en varios niveles, ¿sí? Utiliza símbolos a cada instante, y si uno no los conoce, no recurre a algún texto para saber qué significa, nos impide un nivel de lectura más profundo del que está aparentemente escrito. Entonces imagínense lo que es escribir sobre temas tan diversos, dando como el péndulo de Foucault, bueno, era medievalista, mi vida. Entonces, el péndulo de Foucault, Baudolino, el nombre de la rosa, y vamos a ver claramente esta formación justamente en el péndulo de Foucault, donde a partir de una lista de mandado partida en dos, un grupo de amigos decide que es un código secreto que hay que desentrañar. Decía, una C. Decía, ¿qué querrá decir? Era una cebolla para los demás. Pero ellos empiezan a hacer esta búsqueda acerca del significado que va a ocultar esas palabras cortadas. Tenemos en Eco, por ejemplo, también, le decía, todos los referentes, no solo, sí comunicativos. Él va a ser un especialista en la comunicación, y entonces esta comunicación humana que se da en muchísimos niveles, por ejemplo en México sabemos de los albures, y es justo lo que él hace, está diciendo una cosa por encima y uno oye, ya saben, los paquetes dilo, ay, quién sabe qué quiere decir eso, cuando en realidad quiere decir ya sabes para qué te digo. Si solo quien está dentro de ese código puede comprender lo que está diciendo realmente el texto. Entonces, bueno, esa es una de sus facetas. Otra va a ser la de crítico político, que es también maravillosa y lo vemos en algunos de sus ensayos. Otra va a ser una observación antropológica, en donde vemos, por ejemplo, en apocalípticos e integrados, en donde los apocalípticos consideran, entre los que se considera él, que ya el fin del mundo está cerca, que pasa con el conocimiento, que ya no hay quien ¿cómo decirlo? Quien lo juzgue como algo válido o no. Por ejemplo, Wikipedia es su peor enemiga. Pero, dice, en eso soy apocalíptico, no puedo creer que cualquiera pueda editar y que lo que está editado ahí sea de calidad y sea tan creíble como una enciclopedia normal. Dice, pero cuando necesito saber algún dato, como cuándo nació Tirso de Molina, pues me voy a Wikipedia y me lo doy en un segundo. Si lo busco en mi enciclopedia, pierdo media hora y en eso se me va la inspiración. Entonces, ¿cómo se integra? Vamos a tener el superhombre de masas, como existe también este fenómeno antropológico del actual, que ya estudió Cadalso antes. Y también Ortega y Gasset. Como el ser humano se comporta de una manera cuando va en masa, como manada, y de otra muy diferente cuando está solo. Entonces va a hacer todo este tipo de análisis finísimos y lo vemos reflejado en sus obras. Leemos también, por ejemplo, en La misteriosa llama de la arena loana, muchísimas referencias, tanto literarias, de cómics de su infancia, de colecciones, de el cine, cómo va a impactar a esta época que estamos hablando de los primeros 40 años del siglo XX, cómo va a impactar a la sociedad y cómo se va conformando. Entonces en Humberto Eco tenemos, no tenemos
capacidad para poder desentrañarlo como nos gustaría hacerlo, ni el tiempo por el margen que tenemos del programa, pero solo quiero mencionar un texto más. ¿Cómo se hace una tesis? Es un libro obligado para los tesistas. O sea, él va a decir qué sí debes hacer, qué no debes hacer, con ejemplos. No va a ser una receta de cocina, sino que te dice exactamente cómo ubicar, cuál es tu objetivo, cuál es tu tesis, cuál es tu antítesis, qué vas a hacer, cómo hacer la conclusión, cómo no escribir, cómo, lo que tú decías, que no sobren palabras, solo las palabras justas, que digan lo que quieras decir, no adornes. Ahorita que hablabas Sí. de esto de las palabras justas, y bueno, yo la verdad tomé también de referencia un poco o mucho de lo que estoy diciendo, este libro que se llama Confesiones de un joven novelista, y en margen también para aquellos que les interese escribir, pues aquí pueden también tener buenos consejos para lograrlo. Entonces él decía que con su primer libro, que fue El nombre de la rosa, que de hecho fue también un éxito cinematográfico, era Sean Connery, ¿no? El personaje, el que encarnaba al personaje principal. No recuerdo ahorita el nombre del director. Le decía, oye, es que yo quiero llevar tu obra al cine, porque tiene los diálogos, tienen la longitud exacta para un diálogo de cine. Y decía, híjole, yo nunca lo hice con esa intención. Lo que pasa es que los diálogos duran precisamente en lo que tardaban los protagonistas de ir de un lado al otro en el laberinto, ¿no? Entonces él medía precisamente el tiempo o las palabras que iba a durar precisamente en lo que ellos viajaban en este laberinto. Y esa era otra cosa de Eco. Yo no he visto dibujos de él, pero él a eso se dedicaba también antes de escribir su libro. Él dibujaba los planos, ¿no? En los barcos, o sea, para la isla del día de antes se documentó de cuáles eran los barcos, el tamaño, pues para medir precisamente el espacio en el que el protagonista, ¿no? Era tan exacto en todo, que Dios santo, ¿no? Hasta la métrica del Ennoman, o sea, por favor, ¿no? Entonces, era extremadamente perfeccionista Umberto Eco. Entonces vamos a ver cómo, con esto que decías de los diálogos, él va a seguir una de las unidades aristotélicas, la unidad de tiempo. En esta unidad de tiempo, Aristóteles decía que un diálogo no puede tardar ni más ni menos de lo que se lleva en efectuar una acción. Por ejemplo, si yo voy a hablar en lo que camino de aquí a la puerta, solo caben esas palabras, no cabe ninguna más, porque si no ya estaría en otro espacio. Y entonces eso no sería válido, no sería creíble, no sería algo que fuera reflejo, sí, la mímesis, de lo que sucede en la vida real. No es lo mismo en Eco tampoco, cuando describe sueños, el tiempo, o cuando describe agonías, porque el tiempo cambia, ¿sí? Hay veces que soñamos en 5 minutos, que pasamos 3 días huyendo de un enemigo. Cuando despiertas dices, oye, solo pasaron 5 minutos. Pero el tiempo en los sueños es distinto, y hasta eso va a respetar. Bueno, Eco era un apasionado de esta parte del tiempo, ¿no? Y insisto, esto lo demostró precisamente en este maravilloso libro que se llama La isla del día de antes, donde el día antes y el día después están presentes en ese espacio. Entonces él era un fanático también de esta parte del tiempo, y también, por lo que aquí dice, también lo tomó como referencia La vuelta al mundo en 80 días. Entonces, bueno, desde ahí él empieza a construir esta parte de sus historias. Es interesante, la verdad, cómo, desde mi punto de vista personal, cómo se construye todo esto, ¿no? Entonces, ¿de dónde le vienen todas estas ideas? También él habla de las restricciones.
Y eso, y no solo él, y luego vamos a hablar de Marguerite Yourcenar, hablan precisamente de que la gran la diversidad, de letras y de escritores, ¿por qué no se parecen unos a otros? Es precisamente esta cuestión de la restricción. ¿En qué época y en qué momento voy a poner precisamente a mi personaje? Entonces eso ya va a depender, obviamente, de cada quien. Y esa época, y ese tiempo, y ese espacio, obviamente va a tener un contexto. Y va a ser la riqueza del mismo personaje, como el maravilloso y adorable Baudolino, ¿no? Él, de la quema de Constantinopla. Entonces, Eco quería que Baudolino estuviera en la fundación de Alejandría. O sea, ese era el espacio, poquito, no sé, que él quería cubrir. Entonces, con base en ese espacio que quería cubrir o que su personaje tenía que viajar, fue que Baudolino no iba. O sea, el mismo Eco detenía al personaje para que realmente estuviera en tiempo y en forma en la fundación de Alejandría. Entonces, este tipo de las restricciones es lo que hace también la diversidad. Entonces, yo creo que sí, para entender todo esto, también hay que entenderlos a ellos como escritores. Y además, no podemos hacer de lado que las obras se hablan entre sí. Van a tener siempre un punto de flexión en donde se relaciona una con otra. Entonces eso es súper interesante también en Eco. Que, por ejemplo, hablábamos de la comunicación. Obviamente Baudolino empieza hablando en lengua romance, cuando empezaban los romances. No, y de hecho dice, y lo estoy tratando de buscar y se los vamos a citar en el punto C, fue un lenguaje que él inventó. ¿Sí? ¿No? Sí, o sea, fue un lenguaje que él inventó. O sea, trataba hasta de ver cómo hablaban exactamente en esa época. Y bueno, es todo. Yo creo que también la obra de Umberto Eco es obviamente un trabajo de investigación por excelencia. Es un erudito, uno de los grandes cerebros de nuestro tiempo. Desafortunadamente me hizo viuda antes de tiempo, pero creo que, bueno, es un placer sumergirse en la sabiduría, en las letras de Umberto Eco. Y más placer cuando lo entiendes. Es como orgásmico, dices, ¡ay, vaya! Ya entendí todo, el contexto y la historia, y como que se te va abriendo nuevos caminos, ¿no? Y entonces, cuando se te abren nuevos caminos, eres capaz de afrontar un nuevo reto. Entonces, pues sí, la invitación es, quítense el miedo y pues enfóquense más. Ya vamos a terminar, pero no queremos hacerlo sin antes agradecerle. Siempre agradecemos a la gente que nos da un me gusta, que comparte nuestros programas, pero ahora lo queremos hacer ya puntual. Queremos agradecer a la Retaila. Ay, no tienen ni idea. Una niña maravillosa. Es una niña maravillosa que también tiene su canal y también hace reseñas de libro. Y lo queremos resaltar y reconocer porque es esta parte de la juventud, ¿no? Que todavía se enfoca por compartir y por leer y porque es un ángel. Así que también si quieren irla, pues sí, a visitar, también de eso se trata, de apoyar lo bueno que se está haciendo y de darlo a conocer. Entonces saludos a la Retaila, a Fernando Endara también, él es ecuatoriano, que también nos ha escrito y también tiene en Instagram su cuenta y también hace unas reseñas. ¿Cómo se llama su cuenta? Se llama Fer-libros. Está en Instagram también lo pueden ver unas reseñas. Ya de hecho, ya estaba yo leyendo una reseña de un libro y ya le dije, ya quiero leerlo, el de Palacios. Entonces, bueno, como referencia también vamos a hablar de él. A Inmunotas, gracias por también comentarnos en nuestros videos, a Daniel Arceo, a Axel Luna, a Jaime Batalla, a Fernando Guijosa. Fernando también lo queremos resaltar porque él compró un libro, el de Yo Confieso, de Yo Me Cabré, a referencia del programa que hicimos de Yo Me Cabré. Entonces dice, manda la fotografía del libro, dice, estoy nervioso, le dice, es la primera vez que voy a comprar un libro ya por la recomendación de ustedes.
y déjenme decirle, creo que está encantado con el libro. A Mercedes Monterrubio y a Verónica Huerta. ¿Por qué hacemos la mención especial de ellos? Bueno, porque nos comentan, nos dan ideas, nos hacen sugerencias. Por ejemplo, hay ocasiones en que el volumen baja y tratan de mantener el nivel de la voz, o que nos dicen, ¿por qué no comentan este libro? O me gustó, O comparten. También, sí, mi hermano Francisco Huerta también ha compartido nuestras publicaciones y de eso también se trata, porque eso también nos va a hacer crecer y hacer crecer el proyecto, ¿no? Así que bueno, nos despedimos con Humberto Eco en el espacio y en el tiempo de este canal de YouTube. Nos vemos. Nos veremos. Gracias, Sakura, por la edición. Sí, Sakura, se cayeron los libros.